Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 29. Hola, hola. Ante todo, darte las gracias porque ya van miles de downloads de los episodios de Alquimia Personal y el podcast sigue creciendo. Gracias por compartirlo y gracias por estar acá al frente de toda tu transformación. Hoy vamos a hablar de lo que es la intuición, cómo la siento yo, cómo la he vivido, cómo la puedes sentir tú y te voy a dar los 5 hábitos para que le abras la puerta a la intuición. Bienvenido a Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenidos a Alquimia Personal. Hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Este tema es la intuición. Resulta que en esta semana pasada tuve algo muy intuitivo que les quiero compartir. Hay una persona a la que quiero traer al podcast que me encanta. Es una persona linda que la sigo hace varios tiempo. Me encantan sus historias y cómo revela y cuenta las cosas de una manera muy personal. Resulta que he hecho una agenda para entrevistarla 2 veces y las cosas no han sucedido, pero en esta última vez yo le mandé un recordatorio y después de mandarle el recordatorio cogí por Instagram para conectarme con ella. ¿Y por qué lo hice? Porque de pronto me llegó un sentimiento y el sentimiento fue el siguiente. El estómago no se siente bien, el área del plexo solar, y sentí como si no hubiera la energía suficiente para poder operar normalmente. Yo decidí primero, yo no la voy a molestar, yo no le voy a decir esto, ¿qué tal si no es cierto? Y yo quedo como una tonta, ¿yo cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a mandar esto? Y entonces algo dentro de mí dijo, recuerda que cuando los momentos intuitivos llegan, es el momento exacto para que lo hagas. Y si tú no sigues eso que te está mandando tu ser superior, que es tu yo superior, que es la intuición, entonces estos momentos importantes de intuición no van a seguir viniendo permanentemente. Entonces yo dije, tengo que honrar lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy diciendo en el podcast, que es transformación personal. Mi transformación ha llegado de manera muy fuerte a través de ser mucho más intuitiva. Y la estoy honrando en todo momento que puedo. Entonces, así me diera pena, cogí el texto y le envié un mensaje diciendo, mira, yo no sé de dónde, pero siento que no te sientes bien físicamente para reunirte y hacer la entrevista. No sé dónde lo estoy sacando, pero si no te sientes bien, no te preocupes de mi parte porque yo sé perfectamente que es el momento para que tomes tiempo para ti y que te recuperes. Ella me respondió, ¿y tú cómo lo has sabido? Pues no me siento muy bien y tengo esto y esto y esto, lo que haya sido, y sí me gustaría hacerlo otro día. Bueno, yo después de haber hecho esto dije, qué maravilla, esto resultó ser cierto. La persona está bastante lejos de acá, lo que para mí ratificó la idea de que tenemos quantum entanglement o entrelazamiento cuántico y que uno sí puede sentir las otras cosas que los demás están sintiendo, sobre todo cuando estamos conectados de una manera u otra. Esto precisamente me llevó a tomar el tema de hoy, a decir, voy a empezar a hablar más de mi experiencia con la intuición y cómo esta me ha cambiado la vida, o cómo en muchos momentos en los que yo pensaba que no tenía idea, sí tenía idea. Y me llevó a mirar hacia atrás. Resulta que empecé a mirar cuándo había empezado yo a sentir que esta intuición venía conmigo. Resulta que yo no me daba cuenta que tenía estos momentos intuitivos, pero allí estaban. Uno de los primeros ejemplos fue cuando yo vivía en Medellín, que estaba muy joven, tendría unos 8 años, estaba, como decimos nosotros, chiquita,
Y yo tengo una hermana. Resulta que un día yo le dije a mi hermana, volteé y la miré, y le dije, ¿tú sabías que si algo le pasa a mi mamá o mi mamá se muere, esta compañera de trabajo se casa con mi papá? Porque ella está muy enamorada de mi papá. Y mi hermana volteó con unos ojos inmensos, asustada, y me dice, ¿y tú de dónde sacas esas ideas? El caso es que nosotros conocíamos a esta compañera de trabajo de mi papá. Mi papá nunca tuvo nada con ella. Es más, ellos eran compañeros. Mi papá era el jefe de ella. Mi mamá sabía muy bien, los conocíamos bien, su familia, porque íbamos cada Navidad por unos regalitos que ellos nos daban, a ver el pesebre, a visitar a la mamá de esta compañera de trabajo de mi papá. Pero yo lo tenía muy claro. Ella estaba enamorada totalmente de mi papá. ¿Cómo lo sabía yo? Yo no lo sé. Delante de mí no pasaron cosas que mostraran nada de eso. Yo no me di cuenta de locuras de este tipo, de que ella se le babiaba el chorro, la saliva se le salía mirando a mi papá. No, yo ya lo sabía, no sé cómo me llegó. Otra cosa de las que me puedo acordar es que cuando yo iba al Instituto de Bellas Artes, que yo ya les he contado que en Medellín yo lo hacía, pintaba 3 veces a la semana, 3 horas cada vez. Y yo no me daba cuenta, pero esto me conectaba bastante con lo que es mi yo superior, que en este momento yo ya lo entiendo, pero en aquel momento yo no lo entendía. Yo era muy conectada con lo que me llegaba. Yo podría decir que era tan frecuente para mí pensar que, esta persona me va a llamar hoy. Precisamente me llamaba, pero a mí esto me parecía normal, porque así era como yo vivía. Yo voy a conocer una persona así o así. Y precisamente sucedía. A mí esto me parecía, como les digo, muy normal. Y yo no comentaba esto con nadie, pues porque esta era mi vida, esto me parecía normal y yo creía que a todo el mundo le pasaba este tipo de cosas. Vamos un poco más hacia adelante. Resulta que cuando yo tenía más o menos 22 años, yo tenía un novio al que yo adoraba y que yo estaba convencida de que yo me casaría con esta persona. Llevábamos ya más o menos 3 años de noviazgo y yo juraba y prejuraba que este era el hombre de mi vida. Ya en este momento miro hacia atrás y yo me muero de la risa. Por Dios, ¿cómo estaba yo con esta persona? No era el hombre de mi vida, pero en ese momento era la persona perfecta para mí y me enseñó lo que tenía que aprender. Un día me fue a recoger, me acuerdo como si fuera ayer, el carro en el que me monté, lo que yo estaba usando, todo. Y lo miré y en ese momento me llegó una imagen y un sentimiento que yo me acuerdo lo sentí en el estómago y del estómago pasó al corazón. Y el sentimiento me hizo, otra vez una redundancia, me hizo sentir infidelidad, dificultad en la relación y que él me estaba haciendo infiel. Les cuento que yo no tenía prueba de nada. Resulta que yo en ese momento lo miré y le dije, mira, yo no tengo prueba de esto. Esto me llegó en este momento, pero tú me estás siendo infiel. Y lo que va a suceder es que tú y yo vamos a seguir en esta relación. Y en un futuro todo esto se va a saber. Si tú no me dices ya y me cuentas la verdad, esto al final se va a saber y la relación va a terminar por esto. La cosa se quedó así, yo no tengo a nadie, no estoy viendo a nadie, eso son locuras tuyas, como te imaginas, como crees. Ustedes se imaginan las historias que me dijo. Y yo seguía con el sentimiento arraigado en mi corazón diciendo, yo sé que esta persona me es infiel. Pero bueno, dejemos las cosas así, yo no tengo pruebas, yo no me voy a enloquecer buscando pruebas, yo no soy así, yo no sirvo para estar cuidando a nadie. La cosa se quedó así. Pasaron 2 años. 2 años, ustedes me pueden creer. Estaba yo, en ese momento, yo no pertenecía a esa universidad. Cuando esto me sucedió, yo estaba estudiando diseño de modas en una universidad completamente distinta. Cuando terminé diseño de modas, yo entré a estudiar administración de empresas a la Universidad de AFIT. Y allí estaba en mi primer o segundo semestre. Estaba en el segundo semestre. En el segundo semestre, bueno, ya había pasado pues mi primer año, es la base, lo que quiero decir. Un día se me acerca una de mis mejores amigas, que hasta este momento sigue siendo una de mis mejores amigas y la adoro, que es más, terminó viviendo acá en los Estados Unidos conmigo y con otra de las mejores amigas que tengo. Resulta que me dice, mira, aquella persona está preguntando por ti, que si tú eres
Marcela, que si tu novio es tal y tal. En ese preciso momento, el mismo sentimiento y la misma imagen me llegó a mí a la cabeza. Cuando eso no habían teléfonos, ¿cómo se llaman esto? Teléfonos celulares. Y yo en ese momento cogí la moneda que tenía en un teléfono público, llamé al novio que tenía en ese momento, que era el mismo al que yo le había dicho la historia de que cuando yo me di cuenta esto se va a terminar. Y resulta que lo llamé y le dije, mira, yo ya sé quién es la persona con la que tú me la hiciste, me pusiste cachos, todo el cuento, hace 2 años. Y por eso es que se va a terminar la relación en este momento. Les cuento que yo estaba enamoradísima de esta persona, pero yo no creo que yo sea de las personas que sea capaz de salir adelante con una situación así. Resulta es que yo creo que es que me cuesta mucho volver a confiar. No, yo no fui. ¿Quién fue la persona? Cuando yo le dije el nombre de la persona, él se quedó completamente callado en el teléfono, que para mí fue una confirmación de que esto sí había sucedido. El caso es que salimos, conversamos y todo, nunca me lo aceptó y yo estaba convencida de que esa era la situación. Yo creo que yo ya les había contado esta historia en un podcast del pasado o en un episodio, no estoy segura, pero la relación se terminó completamente por esto. Estoy compartiendo que esto ha sido una relación de 5 años con una persona que yo ya había hablado de matrimonio, que yo ya estaba convencida de que nos íbamos a casar, que teníamos una vida organizada y que este sería el hombre de mi vida. Y que al darme cuenta de esta situación, tal y como lo había predicho hacía 2 años, la cosa terminó. Vamos a volver ahora entonces en el presente. Una vez estaba manejando, después de salir del trabajo, cuando trabajaba en el mundo corporativo, en una organización de investigación de mercados muy grande acá, y estaba saliendo, y cuando uno está saliendo de una highway, de una super highway muy grande, hay unos letreros en verde que le indican a uno las salidas. En ese momento me llegó un flash, y en ese flash me llegó un niño pequeño, varón, y no vas a tener sino un solo hijo. Esto es cuando yo había estado ya casada más o menos por 3 años. Mi esposo quería 3 hijos. Él al menos había hablado de esto. Yo me hacía la de la vista gorda porque yo ni siquiera estaba segura de tener hijos, de querer tener hijos o de querer ser mamá. Esa no fue una de mis grandes cosas en mi vida, que yo tengo que ser mamá. No, esa nunca fue una de mis cosas en mi vida. Así que yo me sentí un poco extraña cuando esta imagen me llegó y con seguridad sentí que iba a ser solo un hijo, varón, y que no iba a pasar inmediatamente, sino muchos años en el futuro. Tuvieron que pasar 5 años más para yo llegar al punto en que yo dije, bueno, yo quiero ser mamá o no. Y eso por el reloj biológico, porque uno dice, bueno, ya se me está llegando la hora y no puedo tampoco dejar a mi esposo sin la oportunidad de querer tener una familia. Y por supuesto yo quería tener una familia en ese momento y ya resultó que tuvimos un hijo, varón, uno solo, y yo al año ya estaba regalando todas las cosas porque yo estaba convencida y sabía muy bien dentro de mí que yo no tendría más hijos. Pero ¿cómo diablos lo supe? Bueno, es porque dentro de nosotros tenemos este radar específico que yo llamo y que nos continúa diciendo en cada instante, si aprendemos a escucharlo, de dónde vienen las cosas que nuestra alma está buscando para completar sus trabajos en esta tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra alma es tan inteligente que trata de servir de puente con el espíritu, el yo superior que se queda más allá, detrás del velo, y que nos está hablando constantemente si ponemos atención y si logramos conectarnos con este vehículo físico que tenemos, porque el alma se comunica a través del cuerpo. Muchas veces cuando ya se comunica a través del cuerpo porque tienes una enfermedad es porque realmente no escuchaste en ese momento fuertemente lo que se te estaba diciendo y seguiste ignorando todas las razones, todas las notitas, todas las post-its que te ponía tu alma en cada momento en que hacías una actividad. Por eso es tan importante escuchar nuestro ser interior, nuestra alma y nuestra intuición. Para muchos resulta muy fácil, para otros resulta muy difícil.
Yo me acuerdo que mi hermana solía decirme que yo era un hippie dippy daisy o una hippie locacha, que cómo era posible que yo tenía esas cosas de pensamiento, que las pinturas y todo estaba muy bien, pero que yo era como muy hippiesca. Y a esto atribuyo yo la capacidad que siempre he tenido de intuir y de ver más allá de lo que otros ven. Lo que me parece muy interesante es que la intuición llega, o me llegó a mí, desde que yo era muy pequeña. Muy pequeña. Yo sabía de antemano, sin saber mucho de la persona, en quién podía confiar y en quién no. Es más, mi esposo Neal se ha dado cuenta de que muchas veces él me comenta algo de una persona en el trabajo y yo le puedo decir, háblame un poco más de esta persona. Y es como si yo estuviera recibiendo una información que llega directamente a través de sus comentarios y de lo que él me dice, como si estuviera llegando hacia mí o como si la energía se estuviera conectando conmigo. No lo puedo explicar de otra manera porque es así como lo siento. Y le puedo decir, mira, esta persona está siendo honesta, esta persona piensa esto o siente esto. Esta persona le puedes ayudar así. A esta persona le está pasando esto. Y generalmente resulta cierto. En este momento ya mi esposo se conecta muchísimo con la intuición y a veces es, wow, súper conectado con ella. Sobre todo cuando hablamos de la transformación que él ha cumplido en cuanto a su cuerpo. Y esto de pronto lo contaré en episodios más adelante. Cuando le pregunte, ¿será que puedo contar tu historia? Y entonces él me diga, ajá, cuéntala. Pero antes no. Pero el caso es que sí, ha sido bastante fuerte y bastante emocionante porque cuando tú te llegas a conectar con tu intuición, te sientes como que estás, wow, estoy manejando mi propio carro y aunque sea un tanque de guerra, porque a veces se siente fuerte, pues tengo control de él. Y es porque aprendemos a escuchar nuestros sentimientos y lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Una de las cosas que he notado que ha sido de mayor influencia, sobre todo del año pasado, les cuento que había pasado 2 años en un momento de limbo en el que yo decía, ¿para dónde va mi vida? Y mi intuición me decía simplemente, no es tiempo de moverte, no es tiempo de hacer, es tiempo de quedarte quieta, de meditar mucho, de calmarte, de hacer yoga, de mejorar tu manera de comer, de sentirte más a gusto contigo misma, sin importar lo que digan los demás, y de reevaluar para dónde quieres orientar tu vida. Bueno, puede que muchos lo llamen crisis de la edad media. No lo sé cómo lo llamarás tú. Puede que sea eso, pero yo creo que fue más fuerte porque duró varios años. Y no llegué a depresión ni a nada de eso porque yo no conozco la depresión, les puedo contar solamente un poco, sentí algo maluco hace muchos años, pero nunca tuve que realmente ir al médico por depresión ni nada de esto. Pero les cuento que escuché mi cuerpo, así que tuve una época en la que meditaba prácticamente a diario. Ahora lo hago, no todos los días, pero no lo llamo simplemente meditación, acallo mi mente, me conecto, puede ser con música de cuencos, algunos días no lo hago sino que camino, otros días lo hago a través de pintar. Y lo que venía a decirles es que después de haber salido de estos 2 años en los que yo sentía que yo no tenía rumbo y que tenía que anclarme, fue cuando empecé a sentir esa urgencia como si fuera una adicta, que yo no me imagino cómo hacen los adictos, porque es una cosa bien difícil que yo no podía manejar, a pintar. Pintaba y a veces me daban las 2 de la mañana y yo seguía pintando y pintando y pintando y yo veía colores, pinceles, yo tocaba los colores, yo miraba los colores y a mí me daba una cosa muy increíble. Muchas veces mi cuerpo vibraba y mi tercer ojo vibraba. El momento en el que yo me di cuenta de esto dije, pero qué loco, ¿qué me está pasando a mí? Y es que la creatividad es uno de los pasos o casi que el final en el proceso de reconocimiento del talento que requiere la unión
con el ser superior, con lo que estamos, con la intención, que lo llamo yo, que es como el todo, y luego pasas a inspirarte y luego pasas a la creatividad y por último a tomar acción. Eso lo explico muy bien en el libro Y si ya fueras extraordinario o en el libro de la intuición que yo escribí. Esto es lo que a mí me sucedió con esta experiencia de la intuición. ¿Qué pasa entonces? Que hoy vengo a decirte que le hagas caso a la intuición y cómo, para mí, de acuerdo a mi experiencia, son las 5 mejores formas de que tú canalices tu intuición. Y recuerda que la intuición no es solamente para darte cuenta de lo que te vaya a pasar. La intuición es para conectarnos a los planos sutiles a los que tenemos acceso a través de este campo punto cero al que todos tenemos conexión con él, porque estamos rodeados de él. Lo que los antiguos podían haber llamado el éter, lo que Edgar Cayce, que a mí me encanta, conectaba con este campo punto cero, que era el éter, y a través de esto, pues, accesaba a los registros akáshicos, lo que muchas personas saben que eso está ahí, pero que muchas veces saben la respuesta sin saber cómo llegan a ella. ¿Cuáles son las 5 cosas que yo recomiendo para que empieces a conectarte con tu intuición y que a mí definitivamente me han funcionado muy bien? Bueno, la primera es escuchar tu voz interna. Y muchos me van a decir, pero yo no escucho nada de mi voz interna. Yo no escucho, ¿cómo así que yo tengo una voz interna? Todos tenemos una voz interna. Yo creo que comienza con el trabajo, cuando la estamos entrenando, porque la mente hay que entrenarla, con tratar de escucharnos lo que decimos dentro de nuestra mente que todavía no se ha verbalizado. Esto lo digo yo para personas que generalmente no son intuitivas, pero que quieren desarrollar la intuición porque saben que existe y que tiene un valor. Si tú no eres de las personas a las que las cosas te llegan intuitivamente, comienza a monitorear tu mente racional y te vas a dar cuenta que a toda hora estás haciendo comentarios. Esos comentarios vas a tratar de observarlos, dejarlos pasar, pero al mismo tiempo vas a observar qué otro tipo de comentarios llegan a tu mente. Ese otro tipo de comentarios es en los que yo quiero que te enfoques. Ese otro tipo de comentarios son, algo siento en el estómago que no me está ayudando en este momento. Algo me dice que no debería ir a la oficina postal hoy, sino hacer esto primero. O tengo que llamar a mi madre, no sé por qué, pero algo me lo dice. O, me va a llamar mi amiga y suena el teléfono y te llamó. O debería organizarme para esto porque sé que me va a ayudar en esto y esto y esto. No desde la mente racional, sino desde algo que te llega de la nada sin saber y que te habló. Y que tú dices, ay, pero qué loco, ¿yo cómo le voy a hacer caso a esto? Efectivamente, ya cuando le dijiste, ay, qué loco, no le voy a hacer caso a esto, es la mente racional que ya se puso en el medio para darte tiras y decirte, no le hagas caso a esas locuras, que eso no tiene fundamento, pero la realidad es que sí lo tiene. Está más fundamentado en el yo superior, en el espíritu, y el alma que está acá lo escucha y te lo pasa a ti para que tú vengas a hacer el camino que el alma eligió en esta vida. El alma está en esta vida, no está en las otras, en el ser superior o en el espíritu. El espíritu es como quien dice el más grande, para ponerlo en términos que tengamos un poquito mejor el concepto. Y cuando venimos y nos encarnamos está el alma. Esa alma es la que trae en sí algunos de los posts o algunas de las señales para ayudarnos a cumplir eso que venimos a hacer acá, que yo, acuérdense que les comento que no son que son muchas misiones, no una sola misión, y es así como el alma se conecta, nos recuerda y es como un puentecito. Cuando le empiezas a entender al alma lo que te está diciendo a través de tu cuerpo, porque te está doliendo una mano, es porque ya te ha dicho demasiadas veces lo que hay que hacer y tú no le has puesto cuidado, lo estás obviando.
Por eso es que ya las enfermedades que se manifiestan en tu cuerpo son señales que tu intuición o que tu vida o que tu alma o cosas a las que has dejado ahí, y ya, como se dice, te están dando un martillazo en vez del toque de una plumita para llamar tu atención. Lo primero que hay que hacer es que cuando escuches esta voz interna, le tienes que poner atención, no importa cuán loco sea. Hoy me dice mi cuerpo que me tengo que vestir de morado. Vas y te vistes de morado. No importa lo que diga el vecino, no importa. ¿Por qué? Porque cuando le empiezas a poner atención a estos llamados, entonces la intuición encuentra casa y viene a quedarse mucho más tiempo contigo. Y así es como se aumenta la intuición. Segundo, podemos aprender a estar solos. ¿Por qué estar solos? Porque el estar solo, sin escuchar nada, noticias, podcast, lo que sea, te ayuda a entenderte, a sentirte dentro de este cuerpo sin necesitar un estímulo exterior para que tú te puedas comprender o para que puedas pasar el tiempo, entre comillas, o para que puedas entretenerte y sacar de ti lo que estás sintiendo en este momento. Este estar solo te lleva a mirarte y a ver si tú te amas realmente tal y como eres. Y te ayuda en el paso de me quiero y me amo tal como soy. Es aprender a aceptarnos. Y el aprender a aceptarnos es una de las mejores cosas para la intuición. Porque ya la intuición dice, estás confortable en este cuerpo, en esta vida, en cómo estás. Empecemos a conversar. Lo tercero es la creatividad. Y esto sí que me ha servido a mí. La creatividad para todos llega de una manera distinta. Es conectarnos con la inspiración, esa inspiración que nos llega a través de no sabemos dónde, pero yo les cuento que es a través de nuestra alma comunicada con ese puente del yo superior, que es simplemente la divinidad conectándose con nosotros. Y cuando esto nos llega y le hacemos caso, es aquí cuando estamos abriendo el paso para que esta comunicación se dé mucho más fuerte con nosotros. Cuando yo empecé a pintar, era una pinturita de vez en cuando. Llegó a un punto en que tenía que pintar a diario. Ahora ha estado mucho más calmada. Es más, yo creo que los meses pasados ha estado calmada por el hecho de que estaba creando al principio el podcast y tenía que meterme de lleno en el podcast, meterme de lleno en los episodios, saber de qué iba a hablar, cómo iba a contar las historias, pero en este momento ya las cosas se habían relajado un poco más y estaba volviendo a pintar. ¿Qué pasó? Que ahora estoy haciendo un proyecto que todavía no les voy a contar, que es un proyecto que me encanta y que tiene mucho que ver con la alquimia personal, pero ya que lo he organizado un poco más, ya está volviendo necesito pintar. Y lo más interesante es que después de que pinto, me llegan unas ideas buenísimas o me contacto mucho más fácilmente con las personas con las que necesito conectarme para avanzar en este proyecto tan bello que estoy haciendo. Si tu creatividad tiene que ver con cantar, así no cantes bonito, ¿qué importa? Con caminar, porque allí te llegan las ideas, o con tocar un instrumento, con hacer carpintería. Generalmente, y esto sí lo voy a decir muy claro, la creatividad llega cuando hacemos una actividad que nos obliga a enfocarnos completamente en eso. Entonces la creatividad aflora mucho más. Por eso muchas veces es tan práctico, o sea, requiere o montar a caballo, o crear una pintura, o caminar y hacer un diseño, por ejemplo, en la arena, así se los lleve el mar, o, por ejemplo, estar en una actividad que te obliga a que pases las cosas que te imaginas, y esto es clave, de la imaginación, y la imaginación se define como algo que generalmente ya no está presente o que no está ahí, sino que tú lo estás creando en el mundo de las ideas y lo traes a la realidad. Por eso hacer escultura, pintar, hacer manipulación con objetos como madera,
hacer collage, pegar cosas, crear joyería, todo esto invitan a la creatividad. Y cuando tú ya lo hagas, te vas a dar cuenta que esa inspiración y esa intuición va a crecer. Número 4, escuchar tu cuerpo. Escuchar tu cuerpo de las cosas más simples. Si empiezas a comer algo, esto me ha pasado mucho a mí y te lo recomiendo específicamente con la comida, porque para mí ha sido una de las cosas más fáciles. Cuando yo empiezo a comer algo, es la boca del estómago, no me pregunten por qué, pero es la boca del estómago la que me dice inmediatamente, esto no se siente bien. La boca del estómago para mí empieza a decirme, ¿cómo lo explico? Empieza a decirme, hacerse sentir un poco pesada y un poco quemando. Y me vas a decir, de pronto fue que comiste comida que estaba frita y por eso la boca del estómago se está resintiendo. Yo diría sí, si todas las comidas fueran fritas o tuvieran muchos condimentos, pero no lo es. Sucede con cosas que no tienen nada que ver con esto y el cuerpo ya me está avisando, no se siente bien. O sea que yo ya tengo que entender que esta es una de las señales que la intuición me está enviando para que yo abort esa situación que pasa con esa comida. Después de que sea con la comida, pasa con otras cosas. Cuando alguien me llama y se siente algo dentro de mi cuerpo, puede ser que el ojo me empieza a temblar, es que mi cuerpo me está tratando de avisar lo que la intuición me está diciendo. Ponle atención, que acuérdate que honrar la intuición es una de las mejores maneras para que sigas viviendo con ella. Y número 5 es acallar la mente, que también se puede concatenar un poquito con el número 2, que es estar solo, pero acallar la mente la traigo a través de que no sea solamente meditación, porque a mí me gusta la meditación, pero puede ser simplemente sentarte en una silla a observar una flor. Solo a observar una flor, no más. Si algo más entra en ese momento, deséchalo. Y así es como estás poniendo toda tu atención en ese momento, en esa flor, en los colores, en el olor, en lo que se siente en tus manos, en cómo está haciendo parte de este mundo increíble, y así es como logras conectarte con la intuición. Espero que estos 5 pasos te hayan servido. Y antes de terminar, quiero que de verdad me dejes tus preguntas, que me encanta recibirlas directamente, grabándolas en Alquimia Personal. Allá tengo puedes grabar un mensajito de voz en la página de alquimiapersonal.com y me encanta escuchar todas las preguntas que tengas sobre la intuición, porque seguiré trabajando la intuición, que es uno de mis fuertes y que me encanta. Déjamelas allá. Si no, también puede ser que me escribas a hola@alquimiapersonal.com o me puedes enviar un mensajito por Instagram, que también lo puedo leer y así concretamente lo puedo contestar. Pasando a otro tema, les cuento que estoy feliz con el podcast y me da mucha ilusión seguirlo publicando porque primero me llegan comentarios muy lindos que me fascinan de gente de mucha parte del mundo y sobre todo también de personas de los Estados Unidos que uno cree que, no, mucho gringo o estas personas no se conectan. Claro que sí, muchas personas latinas que están acá y que escuchan el podcast, que me encanta y me fascinaría escuchar de ellos mucho más. También de personas de muchas otras partes del mundo como Argentina, España, Puerto Rico, partes muy diversas. Les cuento que ya el episodio tiene más de 7,000 downloads. ¡Yay! Y todo gracias a ti. Porque cuando tú te tomas el tiempo de transformarte y ayudarte a transformar con Alquimia Personal, para mí es un honor completamente. Déjame un review, escríbeme, cuéntame cómo te ha parecido el podcast, porque a mí esto me alimenta el alma. Si vieras cómo ya me siento a hacer el podcast, me siento acá, el tema me llega, me encanta, lo voy trabajando de una manera muy simple y quiero que tú
te sientas como si estuvieras teniendo una conversación conmigo en mi living room, en mi sala. Y ya por ahí me han dicho que es que yo mezclo muchas veces las palabras inglés con español, pero me van a entender que como vivo acá, a veces no encuentro inmediatamente la palabra, y es un poquito de mishmash del Spanglish, pero la idea es que tú te sientas muy, muy conectada conmigo. Y te digo muy conectada, pero yo sé que hay hombres que escuchan este podcast también, para que sigas en tu camino de intuición. Así que 1000 gracias por haber llegado a los 7000. ¡Yay! Estoy ya en listas como Colombia, Perú, Argentina, España. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por escuchar este podcast, aguantarme y ser parte de este crecimiento tan bello que Alquimia Personal está experimentando. Yo no soy Alquimia Personal. Nosotros, como esta comunidad, somos Alquimia Personal. Así que con esto te dejo. 1000 gracias y nos vemos entonces la próxima semana.